Pues ahora sí iniciamos. Bienvenidos a una sesión de Aprendiendo con Gas Manager. Nos acompañan los contadores Baltasar y el contador Higinio. Eh, el tema del día de hoy es tratamiento fiscal de anticipos para gasolineras. Primero vamos a visualizar la semblanza curricular del contador Baltasar Pliego. Él es licenciado en Contabilidad Financiera y Fiscal, licenciado en Derecho, docente catedrático y cuenta con una amplia experiencia en asesorías contables y fiscal para grupos gasolineros y también es auditor de empresas del sector hotelero. El contador Higinio Cabrera es licenciado en Contabilidad y cuenta con 12 años de experiencia en contabilidad en temas fiscales para el sector gasolinero. Sin más preámbulo, iniciamos con las preguntas. Primero iniciamos, ¿qué es un anticipo? Muy bien. Es muy importante definir el concepto de los anticipos, porque lamentablemente este tema se confunde mucho cuando nosotros no entendemos el concepto de un anticipo a un pago a cuenta o cuando estamos nosotros en presencia del conocimiento de una adquisición, ya sea conociendo el valor total de la operación o conociendo también los conceptos que se van a integrar en una adquisición. En este caso puede ser el combustible. Los anticipos es cuando definitivamente nosotros desconocemos realmente el monto que vamos a pagar, el total de lo que nosotros vamos a consumir, y en ese momento, cuando hay un desconocimiento total, estamos en presencia de un anticipo. Entonces, nosotros debemos entender el concepto de anticipo cuando nosotros desconozcamos totalmente el valor total de una operación y asimismo los, lo que nosotros vamos a adquirir, no sepamos cantidad, unidades. En ese momento, cuando le entreguemos al proveedor un importe que sea a cuenta de algo que desconozco, lo definimos como un anticipo. Esa es la definición de anticipo. Perfecto. En la siguiente pregunta, ¿cuándo se considera un anticipo? Muy bien, en este caso le voy a ceder la palabra al contador Higinio para que nos pueda aclarar ese concepto. Sí, gracias. Se considera anticipo cuando no conoces el bien o el precio del bien, del mismo. Entonces, eh, en ese momento, cuando tú recibes el anticipo, el efectivo, transferencia, cheque, se emite una factura por anticipo. ¿Sí? Es ¿Ok? muy importante tener los requisitos que debe llevar ese CFDI. ¿Sí? Así como la forma de pago, que es muy importante, el método de pago, ¿sí? Ya sea transferencia, cheque, el tipo de comprobante, que es un tipo de comprobante de ingreso, la clave de producto, que es servicio de facturación, la clave de unidad, que debe ser actividad, la descripción del bien, que debe decir anticipo del bien o servicio, y el uso del CFDI. El uso del CFDI puede ser como gastos en general. Ok, Entonces, perfecto. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿Se puede deducir una factura de anticipo? Muy bien, en esta factura tenemos que explicar qué es una deducción. La deducción existe en diferentes momentos. La deducción lo tenemos que dividir en qué tipo de contribuyente estamos hablando. Se divide en dos contribuyentes: personas físicas, personas morales. Las personas físicas, de acuerdo a su régimen, ellos hacen una especie de cálculo a flujo de efectivo. Quiere decir que hacen un cálculo de pago mensual de acuerdo a sus ingresos y sus deducciones. Y las personas morales, su cálculo no es a flujo de efectivo, sino que se hacen cálculos en una especie de cálculo anual. O sea, en este concepto,
deducir una factura de anticipo lo podemos interpretar en el momento en que se esté presentando. Si es para una persona física, sí se puede deducir. ¿Por qué? Porque en ese momento lo vamos a considerar como un gasto para un flujo de efectivo. Pero para una persona moral, eh, no es una deducción, es un pago que estamos haciendo sobre una operación que vamos a realizar y la deducción se va a presentar en el momento que se reúna la característica de la emisión de un comprobante adicional donde se desglose todo lo que se adquirió, el importe global de lo que se adquirió. En ese momento estaríamos presencia a una deducción, porque ya conocemos lo que nosotros compramos, el importe que se pagó. Realmente el anticipo es una especie de comprobación para soporte tanto del proveedor como del cliente que indique que se expidió una cantidad para su pago de alguna operación que se está realizando a futuro. Perfecto. En nuestra siguiente pregunta, ¿qué tratamiento fiscal se le da a una factura de anticipo cuando aún no se realiza el consumo de combustible? Ok, para efectos fiscales, en el momento en que se recibe el, el anticipo y se emite el CFDI de anticipo, en ese momento el que recibe el anticipo está obligado a acumular el ingreso totalmente. ¿Sí? Dos factores. En el momento en que recibes el efectivo y en el momento que realizas el CFDI de anticipo. ¿Sí? En ese momento acumulas el anticipo. En el caso contrario del que da el anticipo, ¿sí? Ese efecto no lo ve en ese momento, sino hasta que empieza a consumir o hace toda la operación total del anticipo. Eh, Perfecto. para complementar, podemos decir que el tratamiento fiscal de un anticipo, viéndolo en dos aspectos, porque siempre tenemos que ver la operación que es cliente-proveedor. Para el proveedor, el anticipo automáticamente va a ser un ingreso, pero es un ingreso virtual que le llamamos los contadores, porque realmente el ingreso final se va a considerar cuando la operación se cierre, cuando ya se tenga efectivamente todos los conceptos de un CFDI del cual ampara el monto total de la operación. Entonces, fiscalmente, pues aquí nos dice la ley de ISR que sí debemos de acumular todas las cantidades que obtenga como depósitos o, en su caso, los anticipos se tienen que declarar tanto para efectos de ISR, impuesto sobre la renta, así como también para efectos del pago del impuesto al valor agregado. Lo mismo sucede del lado cliente. El lado cliente, pues también ese anticipo no lo puede deducir como nosotros lo hemos comentado, pero para efectos del impuesto al valor agregado, sí puede acreditar el IVA en el periodo que se paga. Y vale la pena aclarar que no solamente el tratamiento fiscal, también el tratamiento contable. Muchas personas desconocen más en estas actualidades cuáles son los registros contables de acuerdo a las normas financieras que nos rigen como contadores o en la contaduría, que esta es una cuenta de pasivo, es una cuenta del cual el cliente o la persona que otorga el anticipo realmente no recibe el servicio, entonces automáticamente ni lo pueden deducir todavía, como comentamos, y tampoco la otra contraparte ni lo puede acumular porque todavía no se ha dado. Entonces los registros, tanto para uno es un pasivo y para el otro es un activo. O sea, ¿qué significa contablemente? O sea, para el que otorga el dinero, va a ser una cuenta del activo a corto plazo que le llamamos comúnmente pagos anticipados o anticipo a proveedores, y el otro en una cuenta de pasivo a corto plazo también se registra como un anticipo recibido o anticipo de clientes, ¿no? Entonces, contablemente también tenemos que tener muy en cuenta que se tiene que registrar el importe que se haya pagado en la contabilidad, porque si nos fijamos solamente en el aspecto fiscal,
pues estaríamos fallando en el conceptos que nos marca la norma financiera. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese punto. Perfecto. En nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué se emite una factura de egreso? Debe emitirse el CFDI de egresos para disminuir el valor del anticipo a efecto de no duplicar los ingresos. ¿En qué momento pasa esto? En el caso de combustibles, das el anticipo, existe un CFDI de anticipo, posteriormente pasan los vehículos a cargar el combustible, se emite otra factura de ingresos, ¿sí? Donde tú pones los datos del producto que estás despachando, el valor, el importe, ¿sí? Entonces ahí tendríamos ya dos tipos de ingresos, el ingreso por anticipo y el ingreso por el producto que estás entregando. Entonces, para evitar la duplicidad de los ingresos fiscales, por eso se realiza el CFI de egresos, para restar y no duplicar, que no haya duplicidad de los ingresos. Ok, perfecto. Asimismo, ampliando un poquito más sobre este concepto en el tema fiscal, como la factura cuando se emite un anticipo es el concepto de acuerdo a las características que emite el SAT, es un ingreso, automáticamente también cuando se consume parcialmente o totalmente el importe del anticipo, se emite una nueva factura ya donde vienen los conceptos de la operación, también tiene el concepto de ingresos. Es importante aclarar que últimamente el SAT en el ramo gasolinero, en su revisión que nos ha estado haciendo, ha detectado diferencias en los amarres, tanto en ingresos para efectos de impuestos sobre la renta y también para ingresos declarados para el impuesto al valor agregado. Hemos detectado por nuestra experiencia que llevamos en asesoría a gasolineras que para efectos del SAT existe una duplicidad de ingresos. Entonces, acá como tips que le podemos otorgar es que revise muy bien los comprobantes fiscales porque entre los ingresos que está considerando el SAT se encuentra el concepto de ingresos por los anticipos. Entonces, para contrarrestar el importe que se está emitiendo por un comprobante de ingresos, esa es la razón de que se hace la emisión de la factura de egresos. Aquí es muy importante también aclarar que las fechas de elaboración de la factura de egresos se debe de hacer en el momento que se está emitiendo el comprobante fiscal donde se está registrando el importe de la operación que ampara el anticipo. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros estaríamos con la factura de egresos eliminando parcialmente el ingreso que se está, entre comillas, duplicando por al emitir la otra factura. Entonces, muchas personas hemos detectado en el ramo gasolinero que no tienen precaución hasta cuando ya nos llega una visita de vigilancia profunda por parte del SAT, empezamos a ver, bueno, ¿por qué tengo diferencias en el ingreso si me amarra mis CFDIs? Pero cuando nos ponemos a ver en el buzón o en el repositorio del SAT, detectamos que hay otras facturas que para nosotros no lo consideramos porque contablemente decimos ya no se considera como ingresos, pero ¿cuál es la situación? Que se nos olvidó emitir una factura de egresos y entonces ahí es cuando viene la complicación y quererle aclarar al SAT que pues hemos tenido un error de no emitir la factura de egresos, que es la que va a disminuir parcialmente o totalmente el importe de los anticipos. Como conclusión, podemos decir que los ingresos que se obtengan fiscalmente por anticipos al término de la operación debe de conciliarse con otras facturas que se llaman egresos y la operación debe de quedar en cero. Ejemplo, si yo recibí 1 millón de pesos por ingresos de anticipos, debe de haber tantas facturas de egresos por ese mismo importe que al final queden en efectos cero. Perfecto.
Nuestra siguiente pregunta es, ¿en la factura de anticipo se debe de desglosar el IVA? Sí, sí se tiene que desglosar el IVA, ya que si el anticipo es por productos que graban IVA, se tiene que desglosar. A menos que compres un producto que traiga tasa cero o que sea exento. Sí. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué el IVA de la factura de anticipo no corresponde con el de las facturas emitidas por los consumos? Porque en el precio del combustible, en el caso de combustibles, el combustible trae inmerso una cuota IEPS. Entonces, esa cuota IEPS, de acuerdo al artículo 2 de la ley del IEPS, eh, esas cuotas no computarán o no grabarán para efectos de IVA. ¿Sí? Entonces, por eso es que si tú comparas el IVA de la factura del producto con el IVA del anticipo, no va a cuadrar. ¿Sí? Por eso se va a emitir, por eso se emite una factura de egresos, ¿sí? Con las mismas características de la factura de anticipo. En esta relación, pues se amplía un poquito el comentario porque nos ha pasado en la experiencia de que muchos clientes, para darle un tips a nuestros empresas gasolineras, muchos clientes nos han querido rechazar las facturas diciendo que el concepto del subtotal no cuadra con el IVA, o sea, o es decir, la base del importe no cuadra con el IVA que estamos cobrando y por tal motivo, pues hay contadores que están en el punto correcto, pero no están en el momento de la definición ante el comprobante que están analizando, porque pues de acuerdo a la ley de IVA y la ley de ISR que se llevan de la mano, que lo que es acreditable es deducible. Entonces, si al no coincidir el IVA, pues automáticamente el IVA no va relacionado con la deducción, ya sea en la declaración anual o por la persona física. Entonces, es muy importante que este IEPS que nos cobran no es el mismo IEPS que está grabado con IVA, que es para los combustibles fósiles, o el IEPS normal que el mismo fisco tiene integrado dentro del precio del combustible. Este IEPS es un impuesto recaudatorio. Hace como 8 o 9 años, este IEPS lo pagaban las gasolineras directamente a las haciendas locales y luego se modifica la ley para que realmente este impuesto lo pague directamente Pemex, pero realmente es un impuesto trasladable a la autoridad. Por tal motivo, no causa IVA y por ese motivo también no nos coincide el IVA. Entonces, para mayor duda que tengan las personas, el SAT anualmente en diciembre publica las cuotas IEPS que estarán vigentes durante el siguiente ejercicio y pues para hacer ese movimiento pues tendría que ver por litro cuánto es el IEPS de acuerdo a cada combustible y el cual podrán observar que por ese IEPS no estará grabado en IVA. Y ese es el que posiblemente muchas personas que quieren deducir sus facturas o que quieren acreditarse el IVA nunca lo entienden porque es un tema exclusivamente de gasolineras. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta es, ¿en qué apartado se declaran los anticipos en una gasolinera? Sí, aquí es muy importante señalar que si hablamos de la declaración provisional, ya el SAT tiene precargado todos los ingresos, todos los FDI tipo ingresos, todos, considerando anticipos, considerando toda la adquisición de mercancías, ¿no? Entonces, aquí no hay un apartado como tal que diga menos anticipo de clientes o anticipo de proveedores. Entonces, hay un concepto que se dice ingresos nominales a disminuir, ¿sí? Un concepto que dice ingresos acumulados en periodos anteriores. Ahí es donde se impone el importe de todos los egresos. ¿Para qué? Para que disminuya del acumulado de los ingresos las notas por la aplicación de anticipos y no se haga la duplicidad de los ingresos. Esto es muy importante
en esta pregunta. Vamos a enfocarnos que el SAT en su vigilancia profunda hace sus comparativos. No olvidemos que ya tiene un tiempecito que el SAT ya tiene entre su información todas nuestras facturas, automáticamente todas las facturas electrónicas, los XML que generamos a diario, el SAT lo tiene en su poder. Y así como cualquier factura que emitamos, ya sea por anticipos o por el mismo operación, el SAT pues ya lo tiene clasificado, como comentamos en puntos anteriores, como un ingreso. Pero eso automáticamente el SAT, al hacer un proceso de actualización a sus sistemas, nos ha impedido en la parte de las declaraciones de pagos provisionales estar editando. ¿Por qué? Porque el SAT tiene la lógica de decir, si yo ya tengo todos los CFDIs de ingresos, entonces se supone que son sus ingresos. Lamentablemente esto a los contadores nos ha impedido realizar ciertas operaciones, tal vez el SAT viéndolo de una manera y tal vez para nosotros fue una complicación porque hay conceptos que el SAT no ha considerado que por el punto de la operación no es factible solamente tener ese renglón de acumular los ingresos y que no me permita editarlos y que el SAT tome la decisión de que todas mis facturas son ingresos. Entonces, muchas personas nos han consultado, oye, pero ¿qué hago? Porque no viene un renglón específico en la declaración donde yo pueda disminuir mis egresos. Porque, pues, ¿cómo le voy a declarar al SAT si el SAT me está jalando en el renglón de la declaración todos los ingresos, incluyendo los anticipos, pero no me está considerando los egresos? ¿Por qué? Hay que entender esta parte que tiene el SAT. El SAT en el repositorio o en su sistema del SAT no tiene mezclado el renglón de ingresos y también con el renglón de egresos, sino que en el repositorio de ingresos solamente tiene los ingresos y los egresos lo tienen en otro apartado que se llaman egresos. Y como para efectos del SAT los ingresos son deducciones, entonces automáticamente las facturas por anticipos, exclusivamente anticipos, para efectos del SAT, no los tiene en el radar. Para él no existe. Entonces, por eso nosotros como los contadores tenemos que tener cuidado para tener en cuenta que los anticipos tenemos que ubicar el renglón, como comentaba el contador Higinio, donde disminuir, porque si no tenemos cuidado en este aspecto, estaríamos cometiendo un error de declarar de más ingresos, pagar más el impuesto sobre la renta en los pagos provisionales y por lógica pagar el impuesto al valor agregado duplicándolo y financieramente pues descompensando a las empresas si no se tiene cuidado en estos tratamientos que el SAT lo maneja de una manera. Por eso decíamos que es muy importante que el contador en su registro contable esté teniendo una cuenta de anticipo de clientes donde lleve el control de todos los pagos que reciba y al mes amarrar la cuenta que tiene de anticipos, que sea el mismo importe que transfirió en la declaración que se va a disminuir. ¿Por qué? Porque el SAT no nos va a pedir aclaración siempre y que tengamos los papeles de trabajo bien organizados para aclararle, mira, SAT, sí es cierto, los ingresos no coinciden del cual tú me manifiestas en la declaración anual con mi declaración del pago provisional porque tú no me estás considerando el importe de los egresos, pero yo sí lo estoy disminuyendo y aquí te mando mis registros contables, aquí te mando la relación de los comprobantes, el WIT de cada comprobante para que tú verifiques en tu sistema que sí son egresos que se fueron aplicando en el cual tú no lo estás considerando. Y esa sería una manera muy eficiente para no duplicar nuestros pagos y también tener una forma de aclarar en el momento de una vigilancia profunda. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, por el momento son todas las preguntas que tenemos. Agradecemos tu tiempo
Y también tenemos por aquí información de contacto. Si llegan a tener alguna duda, con toda confianza nos pueden contactar a cualquiera de los medios que tenemos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Buen día. Gracias, muy bien.